Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. La Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, a través de la experiencia curricular de Derecho Internacional Público, tiene el agrado de presentar esta sesión académica orientada a potenciar los conocimientos de los estudiantes sobre temas de relevancia internacional, académica y política, y pública, obviamente. En esta oportunidad, nosotros tenemos el tema interesante que conlleva esta reunión, que es el diferente marítimo entre la República de Chile y el Perú, para lo cual nos honra con su gran presencia el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Respecto de su experiencia y hoja de vida, vamos a señalar solamente una parte. Abogado, graduado en la Universidad Mayor de San Marcos, tiene estudios de maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad San Martín de Porres. El doctor también se ha desempeñado como secretario general permanente de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Fue director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. También fue asesor de la ministra de Mujer y también fue jefe de gabinete del despacho ministerial. Y se desempeñó también como vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto de Gobierno. También fue asesor de la vicepresidencia del Parlamento Andino. Más tarde también fue gabinete de jefe de asesores del despacho ministerial en el Ministerio de Agricultura y Riego. Asimismo, también se ha desempeñado como asesor principal de la Comisión de Defensa de Orden Interno, de Desarrollo Alternativo y Lucha contra la Droga durante la gestión de la congresista Patricia Chirinos. Finalmente, también se ha desempeñado como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del señor Pedro Castillo. En ese sentido, me honra, al igual que mi compañero, estimado doctor, en darle la más cordial bienvenida a este evento. No, pues yo me siento muy honrado con la invitación que ustedes me han formulado para platicar, para conversar sobre el tema de una controversia que tuvimos con Chile, ya no tenemos. Pues, eso ya es un tema del pasado, pero que ustedes la están abordando y ya me explicarán en qué marco lo están abordando. Muy bien, doctor. Gracias. Entonces vamos a dar por iniciado la etapa de las preguntas y voy a ceder la palabra a mi compañera que va a proceder a formularle la primera pregunta. Adelante, compañero. Bueno, doctor, muchas gracias. Nosotros en este caso, personalmente, quisiéramos saber cuáles son sus consideraciones, ¿no? En este caso, ante el fallo de la Corte de La Haya. Bueno, yo creo que el fallo del 27 de enero de 2014 fue una victoria jurídica del Perú. El Perú mantenía un diferendo con Chile por la ausencia, ¿no es cierto?, de un tratado entre los dos países y que nosotros le pedimos a Chile negociar porque Chile mantenía un paralelo de 200 millas de facto. Chile no quiso y entonces el Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, La Haya, en base al Pacto de Bogotá de 1948. Y gracias a este pacto llevamos a Chile a la Corte y pedimos a la Corte la delimitación marítima bajo el principio de equidad con la tesis de la equidad de infraley en que yo me permití sustentar y sostener. Esa tesis la desarrollé. Entonces, la Corte con Peter Tomka a la cabeza decidió un fallo de acuerdo tácito, es verdad, pero un fallo que nos dio un espacio de mar, pero no para navegar, no, sino para pescar, porque la navegación siempre la tuvimos, pero no podíamos pescar, que es lo relevante en el mar. Y ganamos kilómetros cuadrados, que en la sumatoria con el triángulo externo fueron 51.000 kilómetros, y eso fue bueno para el Perú,
porque fue una compensación histórica frente a una derrota militar durante la guerra de 1879. Obtuvimos una victoria jurídica en el siglo XXI. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Tu micrófono, compañera. Ay, perdón. Lo que le decía, doctor, ¿cómo usted evalúa la estrategia peruana en relación a lo resuelto del total de las pretensiones que Perú presentó? No, yo lo he dicho públicamente muchas veces. Yo creo que ir a la Corte de la Haya no era un asunto diplomático. Eso es una mala percepción, sino un asunto jurídico. A la Corte había que ir a litigar, no a negociar. La negociación se había acabado. Pero eso no significa que el equipo no sea diplomático. Es decir, un equipo que tenía diplomáticos y juristas. Se vio como un tema de Estado, porque Alejandro Toledo, cuando presidente, fue buscando a los juristas internacionales. Alan García, cuando presidente, demanda a Chile ante la Corte de la Haya el 8 de enero del año 2008. Y Ollanta Humala lleva adelante toda la etapa oral del proceso hasta que llega el fallo el 27 de enero de 2014. Fue una política de Estado. Entonces, pero yo creo que al comienzo no fue una posición nacional abierta para todos. Tenemos que decirlo así. Pero logramos un objetivo y todos cerramos filas con el Estado peruano, como corresponde. Hubo falencias que no debieron darse, como por ejemplo, no obstante que la Corte estableció la delimitación marítima, la Corte no fijó el punto exacto del límite marítimo con coordenadas geográficas. ¿Y por qué no lo hizo la Corte? Porque según la Corte, en su numeral 197, que es la conclusión de la sentencia, dijo, las partes no me lo han pedido. ¿Quiénes son las partes? Perú y Chile. Chile jamás lo iba a pedir porque Chile decía que sí había un tratado, un acuerdo, Perú que no, que quien debió pedirlo fue Perú. El Perú nunca lo hizo, pero porque no lo hicimos, entonces la Corte le dijo a Perú y a Chile, ahora les pido a los dos que de buena vecindad lleven adelante esa ubicación exacta del punto de la delimitación marítima conforme al trazado del fallo. Y eso hicimos el 25 de marzo de 2014. La gran pregunta es si Chile no hubiera querido que hubiera pasado. Hubiera sido un craso, grave error. Felizmente Chile aceptó. Llevamos adelante la firma del acta de la identificación del punto exacto del límite marítimo y ahora esa acta bilateral todavía no ha sido inscrita, registrada en la ONU. Y ese es un asunto pendiente, como lo he dicho en muchos artículos, que no hay que dejarlo para las calendas griegas. Cuando yo fui canciller, una de mis primeras intenciones era precisamente llevar adelante todo este proceso conclusivo, pero no se ha hecho hasta ahora. Eso no significa que el fallo no se cumpla, pero con esto, además, nosotros tenemos que exigirle a Chile, en un marco de buena vecindad, que así como el Perú tiene una nueva cartografía marítima de acuerdo con el fallo y su nuevo trazo de 80 millas y una diagonal que baja para medir las 200 millas, Chile debería también tener una nueva cartografía. Ya no debería tener las 200 millas de paralelo, ¿se acuerdan ustedes? Ya no, pero Chile no ha cambiado su cartografía. ¿De qué depende de que lo haga? De ellos mismos, porque es un asunto soberano y nacional. ¿Y quién se lo tiene que pedir? El Perú con carácter y sin pelear con Chile, con quien tenemos una vinculación muy buena, pero hay que hacerlo y no hay que dejarlo para las calendas griegas.
Gracias, doctor. Seguimos. Compañera, siguiente pregunta, por favor. Gracias. Reitero mis saludos y agradecimientos de manera personal, doctor. La siguiente pregunta va en el sentido de la contramemoria que presentó la República de Chile. ¿Cómo considera usted la estrategia que utilizó esta república al invocar el principio del pacta sunt servanda? A ver, primero decirte que cuando el presidente Ollanta me convoca a mí y al embajador Luis Marchand Stearns para ser parte de la comisión del proceso de entrega de un gobierno a otro, pero para el caso específico de La Haya, me tocó leer en la fase confidencial con el embajador Marchand, que es paz descanse, Lucho Marchand, nos tocó revisar la memoria peruana, la contramemoria chilena, la réplica peruana, la dúplica chilena, en fase confidencial en la Cancillería, donde trabajé más de 20 años. Y decirte que en ese marco, el proceso mismo para poder alistar una verdadera posición nacional significaba que miráramos con detenimiento lo que estaba buscando la estrategia chilena. Lo que Chile quería era decirle al Perú y al mundo entero que había un tratado. Y la base de los tratados es el Pacta Sunt Servanda, que significa el fiel cumplimiento de la palabra empeñada, que significa cumplir lo pactado, lo acordado. Bueno, en eso nosotros también decimos lo mismo. Es que la discusión no era esa, sino que no existía tratado, por tanto nunca podía haber Pacta Sunt Servanda de lo que no existe. La Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952, cuyos 70 años se cumplieron cuando yo fui canciller y me tocó dar el discurso central por los 70 años de la Declaración de Santiago, no era un tratado de límites. No estableció ningún acuerdo de delimitación marítima, sino fue una declaración que estableció la política internacional marítima a partir de la tesis de las 200 millas que Chile primero, luego Perú y enseguida Ecuador y mucho más tarde Colombia llevaron adelante como plataforma de esta tesis revolucionaria de la soberanía sobre los recursos vivos y no vivos hasta la distancia de 200 millas. Chile quiso decir que ese tratado, ese instrumento jurídico era un tratado, que era un tratado de delimitación marítima. No, no era un tratado de delimitación marítima. Era un tratado, un acuerdo en todo caso para fortalecer la tesis de la 200 millas, que es un tema distinto. Y el tema del paralelo por las islas no era para el caso chileno, sino para el caso ecuatoriano. Chile quiso confundirnos, tenemos que decirlo. Entonces, la estrategia chilena era hablar de un pacta sunt servanda, pero el pacta sunt servanda nunca existió. Pero tu pregunta me hace decir lo siguiente que poco se ha dicho. Yo lo voy a decir a través de los alumnos de esta queridísima universidad, César Vallejo, donde además soy profesor en la escuela de posgrado. Y es que para la Corte, el memorándum bácula de este gran hombre de la diplomacia peruana, el memorándum bácula, lamentablemente, que no debimos presentar para la Corte, fue una prueba de que había una conciencia de una preexistencia y de una conciencia viva de un acuerdo entre Perú y Chile por el paralelo. Y eso le permitió a la Corte, además de los actos propios, las prácticas de pagar multa, multa y multa a nuestros pescadores cada vez que eran apresados en la zona de pesca,
que al pagar la multa reconocías que estabas en otras aguas. Eso era actos propios, más memorándum bácula, la Corte dijo, entonces, hay aquí acuerdo tácito, sobreentendido. Los acuerdos son normalmente expresos en el derecho internacional, como explico a mis alumnos en la Facultad de Derecho. Pero los acuerdos que son normalmente expresos tuvieron en La Haya, en los magistrados, un acuerdo distinto, tácito, sobreentendido. Yo siempre digo que el derecho es como el amor. A las honorables participantes de esta sesión no le pueden declarar el amor los buenmozos jóvenes tácitamente. Tiene que ser expreso, tiene que verificarse. No hay amor sobreentendido. Lo mismo pasa con el derecho del mar y los tratados. Tiene que ser expreso, no tácito. Pero la Corte lo hizo bajo el criterio de ser siempre un espacio dinámico para crear derecho como fuente del derecho internacional e inspirados en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que habla de este enorme volumen creativo por la jurisprudencia. De tal manera que el Pacta Sunt Servanda, que es importante, yo le dedico 4 o 5 clases al Pacta Sunt Servanda, pero quiero decir que siendo transversalmente importante, no es objeto de discusión porque no existía tratado de límites marítimos con Chile. Por tanto, si no hay tratado, no tiene sentido el Pacta Sunt Servanda de lo inexistente. Seguimos con las preguntas, compañera. Gracias. Bien, doctor, a propósito, ¿no? Del marco del derecho internacional, ¿cómo considera usted que impactó este fallo en la jurisprudencia internacional sobre disputas marítimas similares en otros países? Yo te agradezco por la pregunta porque eso fue muy importante. Mira, antes que el fallo peruano-chileno estuvo el fallo de Nicaragua con Honduras, el de Rumania con Ucrania y el de Nicaragua con Colombia. O sea, 3 fallos en los que la Corte se expresa por la equidad, el principio de equidad, que lo voy a explicar ahora a ustedes para que entiendan que equidad no es igualdad. Imagínate, por ejemplo, que veo aquí a pues, Medalit. Medalit y yo decidimos comprar una torta para comer todos los que estamos aquí, que somos como 8. Pero resulta que cuando compramos la torta, yo pongo 80 soles y Medalit pone solo 20 soles. No obstante que yo digo que no ponga, pero ella quiere poner 20 soles. Vamos a repartir la torta para comerla todos con Walter a la cabeza. Y resulta que cuando llegamos con Medalit ya no están ustedes, se han ido a sus casas. Me voy a la facultad y le pido a la señora del kiosco, señora, présteme una paleta, un cuchillo. Y yo a la torta la divido en 2 partes iguales. Una parte se la lleva Medalit a su casa y la otra me la llevo yo la mía. Medalit la comparte con su familia, su papá, su mamá y sus hermanos, qué sé yo. Y yo hago lo mismo con mi esposa y mis hijas. Mi esposa me pregunta entonces, ¿qué tal estuvo? Mira, acá está la torta, le cuento la historia. Y cuando va a comer la torta casi se atraganta. Porque me pregunta, ¿por qué trajiste la mitad de la torta si tú pusiste 80 soles? Recuerden, si se dan cuenta que el objeto del derecho no es la igualdad, sino lo justo. Y lo justo es el equilibrio de lo proporcional, ¿entienden? Entonces la equidad es lo que a cada uno le corresponde. Por tanto, yo debí llevar más de la mitad porque es proporcional a lo que yo puse. Y lo que yo puse es proporcional en lo justo. Y seguramente un pedazo menor
para Medellín porque es lo que corresponde, lo justo. Nosotros fuimos a la corte no a pedir igualdad, sino a pedir equidad, con una enorme diferencia, que la equidad en el caso de la delimitación marítima peruano-chilena coincidía con la igualdad por la línea media o equidistante, que es distinto, pero pudo no haber coincidido. Por eso sustentamos la equidad de infraley cuando me incorporé a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional en la Academia Diplomática del Perú. Manera que quería decir esto para que entendamos la dimensión de lo que significa, de lo que se entiende, de lo que debe ser mirar este asunto con mucha solvencia y con mucha objetividad, sobre el que seguiré diciendo fue una victoria jurídica ante la Corte de la Haya respecto de Chile. Gracias, doctor. Realmente es interesante estos conocimientos que usted nos está impartiendo en esta mañana. Hay cosas que no están escritas. Me parece que a usted le falta escribir muchísimas cosas súper interesantes que no están. Mire, ni siquiera en los informes que hemos nosotros visto veo tanto conocimiento. Me voy a lo siguiente. Mire, este ha sido todo un despliegue. Había un gran equipo de parte del gobierno peruano por gente muy capacitada. Y cuando yo veo eso y lo comparo con un proceso judicial, que no es lo mismo, pero me refiero a la vía procesal, me voy a centrar en en la fase oral, en esa parte donde el Perú tuvo una performance. ¿Cómo usted podría señalar esta fase oral? ¿Considera que el desenvolvimiento del Perú, obviamente, fue el adecuado? ¿Se pudo mejorar ese desenvolvimiento en la fase oral, doctor? Mira, primero decirles que cuando termine la entrevista, yo les voy a mandar un artículo que escribí de 50 páginas, pero tienen que leerlo. Prométanme que van a leerlo. Lo prometemos. Porque ese artículo, digo, exactamente la verdadera dimensión. Hay cosas que no se han dicho y yo sí las he escrito. He escrito en correo y he escrito en expreso en muchos sobre estos temas, ¿ya? Pero la fase oral fue buena, sin duda alguna, y pudo haber sido mejor. Tuvimos un gran equipo internacional y tuvimos un gran equipo nacional. Yo lo critiqué mucho luego del fallo, nunca antes, porque teníamos que cerrar filas con el Perú. Pero se nos pasó no pedir la ubicación exacta del límite marítimo. Eso fue un error grave. También les voy a pasar después de la entrevista, cuando el Congreso le pide a Alan Wagner, que fue el agente de la Haya, del Perú de la Haya, y a mí, que fui yo el autor de la tesis de la equidad infraleyes, nos pide a los dos que presentemos el libro de la Haya en el Congreso. Les voy a pasar todo mi discurso, en el que digo claramente los errores peruanos, pero más allá de eso, la victoria peruana. Entonces, errores hubo y tuvimos mucha suerte, porque si no lo hubiéramos tenido hubiera sido más complicado el proceso, pero tuvimos una victoria y esa victoria jurídica todavía no se ha convertido en el imaginario de la victoria peruana que tanto buscamos y que acabo de decir ayer en mi columna sobre la batalla de Tarapacá, donde recuerdo la importancia de la victoria. Por tanto, la etapa, la etapa oral fue una etapa importante, fue buena, pero pudo haber sido mejor. Gracias. Siguiente pregunta, compañero. Bueno, doctor, en este caso, centrándonos más, ¿no? En la relación a la integración y también a la soberanía, ¿no? ¿Usted considera de que el fallo ha contribuido a ello entre ambos países? No, por supuesto, yo creo que Chile y Perú le están dando vuelta a la página. Y yo creo que así debe ser. Yo escribo mucho de la relación peruano-chilena y hablo de la historia, del conflicto, de la guerra, pero sin ningún ánimo belicista. Al contrario, quiero mucho a Chile. ¿Cómo no voy a querer a Chile? Tengo una hermana casada con chileno, un hermano casado con chilena, tengo sobrinos chilenos, por supuesto. Pero tenemos que decir siempre la verdad.
y cuadrar a Chile en el momento que hay que hacerlo. Cuando las cosas no están bien hechas, hay que decirlo. Y hay que tener carácter con Chile. Entonces, yo creo que tenemos que tener una mirada muy, pero muy objetiva. Ojalá no está la cátedra del derecho del mar que pedí, ni el día feriado nacional de la victoria de la Corte de la Haya que también pedí, porque no estamos cultivándonos en la victoria que tanto necesitamos. Tenemos que aprender a cultivarnos en la victoria. Nos falta cultivarnos en la victoria, eso es muy importante para un país como el nuestro que ha vivido muchos años la derrota. Y eso es necesario eso es importante para nuestro imaginario nacional. Gracias, doctor. Estamos avanzando. Estamos ya por la penúltima pregunta. Compañera, por favor. Sí, gracias. Doctor, otra pregunta interesante. ¿Considera usted que la sentencia emitida por la Haya en la controversia entre Colombia y Nicaragua tuvo alguna incidencia en la resolución del conflicto Perú-Chile? O concretamente, ¿no? En su opinión, ¿este pronunciamiento respalda la postura peruana? Bueno, el tema de Nicaragua con Colombia fue un tema diferente, como a todos, ¿no? Pero, digamos, lo que sí relieva es la equidad. La equidad está en todo momento, que es lo justo. Las islas, la penetración por las islas. Claro, el presidente Santos saltó hasta el techo, protestó, pero no incumplió. Colombia nunca se declaró rebelde al fallo de la Corte. Ha cumplido. Entonces, creo que la jurisprudencia internacional ha estado a favor de Perú, eso es innegable. Gracias, doctor. Finalizamos con la siguiente pregunta. Mire usted, después de todo lo vertido, viendo por lo menos la situación de nuestro país en el tema de democracia durante estos dos últimos eh, gobiernos, pero de pronto, estimado doctor, se avecina un nuevo periodo eleccionario. Imagínese usted que ingresase, no lo queremos personalmente, no, un gobierno autoritario, un gobierno beligerante, que pretendan abrir esas heridas que tenemos con Chile. ¿Cuánto afectaría eso desde su posición tener un gobierno distinto a los que hemos tenido, que enfrente de manera beligerante estos logros que hemos tenido, no solo con Chile, sino también, recuerda usted, con Ecuador? Nos afectaría bastante. ¿Usted considera lo mismo? Sería una desgracia. Eso no, ojalá que eso nunca se dé. Con Chile tenemos que tener una relación armoniosa, próspera, estrecha, de hermandad, igual con Ecuador. Nada de beligerancias, nada de guerras. No digo que, no, yo no soy de los que dice que no va a haber guerra, no, eso no digo yo. Lo que yo digo es que tenemos que trabajar el concepto de la paz. La paz es un concepto jurídico. La solución pacífica a las controversias, la obligación de que sean pacíficas es una norma de jus cogens en el derecho internacional. Tenemos que tener relaciones vecinales pacíficas. Los gobiernos, digamos, que tengan alguna vocación belicista le van a hacer mucho daño al Perú y a la región. Ojalá que eso nunca se produzca, Walter. Para bien de la historia, de la región y por supuesto de nuestro país. Estimado doctor, compañeros y al público que luego va a compartir esta gran clase, diríamos, con esta participación damos por concluido este evento y nosotros, doctor, agradecemos su participación. Estamos absolutamente seguros que esto va a contribuir a nuestra performance y a la performance de los estudiantes. Y le aseguro que no solamente de la Universidad César Vallejo, sino de todos aquellos que cuando vean la publicación van a entender que este es un tema que, si bien es cierto, tiene muchos años de haberse realizado, pero tiene una connotación. Realza y endulza nuestras relaciones diplomáticas, las misiones diplomáticas, nuestra Cancillería. Todo Torre Tagle, como usted dijo, debería tener un día para celebrar este hecho, de tal manera que, como señala también usted, ratifico la posición de que debemos celebrar la paz. Así como la guerra en estos momentos, en otros espacios del mundo, es cruenta, debería
también festejar y celebrar la paz. Agradecemos nosotros con todos nuestros corazones y por favor le pedimos sus palabras finales. Sí, muchas gracias. Yo quiero rendir homenaje a los maestros del Perú, al SUTEP, a la derrama magisterial, a los gremios de maestros que cuando estuvimos en pleno proceso judicial asumieron un rol protagonista y viajamos por el Perú y yo cogía mis mapas y viajé por todo el país hablando del juicio de la Corte de La Haya. He ido a dar conferencias hasta la isla de los Uros, en Puno, en Iquitos, en la selva, en la Puna, donde uno decía, ¿por qué vienes a hablar acá del mar? Y no entendían que el mar, como los Andes, son nuestros todos. Mi gratitud a ellos. Mi saludo a los estudiantes de Derecho de las facultades en las que mis alumnos llevamos adelante grandes jornadas académicas por el tema jurídico de la Corte de La Haya, porque era un tema nacional, no era un tema exclusivo de Héctor Retagle de la Cancillería. Mi saludo a mis colegas, maestros, profesores catedráticos en San Marcos y en otras universidades, San Martín, Ricardo Palma, Universidad San Ignacio Loyola, las Fuerzas Armadas, donde me hice muchos años en la Escuela Superior de Guerra, en el CAEN, en la Escuela Conjunta, en esta prestigiosa universidad César Vallejo, en la Universidad de las Peruanas, todas esas universidades donde he trabajado, el tema de La Haya, donde hemos estado en Trujillo, en grandes jornadas épicas en la César Vallejo de Trujillo, me acuerdo mucho, en los tiempos de La Haya. Mi saludo a ellos, a ustedes, que fueron protagonistas. Y por supuesto, mi memoria al recuerdo de los grandes hombres que ya no están, diplomáticos de fuste, todos los que contribuyeron a hacer realidad el objetivo nacional como una política de Estado, y a los diplomáticos de hoy que pusieron todo su energía y su conocimiento. Este es un tema nacional. Ojalá que esta entrevista llegue a los espacios donde se entienda que la política de Estado nos obliga a mirar la victoria jurídica que tanto necesitamos los peruanos frente a la derrota que tuvimos en el siglo XIX, porque no podemos vivir con la conciencia de la derrota, sino con la conciencia de la victoria, como nos enseñó Tarapacá y Cáceres. Y ese enorme bate, César Abraham Vallejo Mendoza, nombre que prestigia a esta querida universidad César Vallejo, que por sus alumnos me siento cada vez más fortalecido como profesor. Gracias a ustedes. Buenas tardes. De igual manera, doctor, agradecimiento reiterado para usted, mis compañeros. Con ello terminamos este evento. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.